estuvimos viendo ya específicamente ciertas metodologías como Canva, estuvimos viendo XP y luego al final nos quedamos con Scrum, que yo les decía a ustedes que es una metodología en la cual me quería centrar un poco más porque es una metodología que al final del día pues es la más utilizada. Ustedes ya leyeron un reporte que se le envió a ustedes y que obviamente pues les decíamos a ustedes que ustedes verificaran ese reporte y ahí decía que Scrum es una de las más utilizadas. Inclusive, si ustedes recuerdan en ese reporte que yo les envié, que era del 2015, había una que después de Scrum estaba muy seguido el hecho de la vida. No, 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 no. Las metodologías, la elección de ellas también depende del tipo de proyecto, sí, depende si tenemos el experto que practique o que nos maneje la metodología como tal, ¿verdad? Porque yo les decía a ustedes que normalmente en este tipo de metodología siempre hay un rol de alguien que es un experto, o sea, quien me direcciona a que yo esté aplicando correctamente la metodología, ¿verdad? Yo les mencionaba a ustedes, debo de saber cómo aplico esta metodología, debo de saber para qué la voy a utilizar y debo de aplicarla correctamente en todo caso, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con Scrum, que yo les decía a ustedes, normalmente es conocido como marco de trabajo porque así está en su guía, que en su guía de Scrum pues está traducida en 30 idiomas, ustedes la pueden encontrar en la web realmente. Entonces, eso es muy relevante y es muy importante, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en tres roles. Primero, yo les había Recording in mencionado a ustedes que progress. normalmente todas las metodologías poseen roles. ¿Qué es importante dentro de esta metodología? Saber que cuando yo la quiero aplicar tengo que tener los tres roles que ustedes están viendo en pantalla. No decir que estoy aplicando la metodología si no tengo estos tres roles. Señores, repito, ¿sí? Cuando yo digo que voy a aplicar una metodología para el desarrollo de software, no es que yo la pueda alterar simplemente porque sí modificarla y adaptarla a la que yo quiero. Sí, en este caso no, o sea, no lo voy a hacer. Yo voy a utilizar el marco de trabajo de Scrum y baso en su guía y sigo el paso a paso. Entonces, algo importante es que yo debo de tener estos tres roles. ¿Cuáles son los roles? Tenemos que, que me ordene mis listas de usuarios, es decir, que ponga correctamente mi product by lot, y que sepa que esas historias de usuarios son funcionalidades correctas que necesita mi sistema, ¿verdad? Él es el encargado de decirme si debemos de cambiar ese orden priorizado de mis listas de usuarios, probar el producto que en cada interacción con mis incrementos efectuados yo tengo que sea validado porque va a pasar donde un cliente y ese cliente también debe de aprobar. Ese product owner es mi dueño del producto. Y obviamente que siempre exista la maximación del retorno de inversión de valor, es decir, eh, que yo obtenga beneficio, ¿sí? De lo que estoy haciendo, ¿verdad? Tanto desde el parte del cliente como de la empresa que lo crea, o sea, que el cliente también vaya a ganar con ese software, ¿verdad? ¿Quién es mi siguiente rol? Mi Scrum Master. Debe ser un experto en la metodología Scrum. Para de contar, ese es mi Scrum Master. ¿Sí? Es el experto, es el que me dice la estás aplicando mal, es el que me dice esto no es correcto, es el que me dice este es el principio, es el que me dice este es el valor, es el que me dice así se aplica el marco de trabajo como tal y así debes de aplicar lo que se conoce la guía del revés y del derecho, que sabe los principios, que sabe los valores y que obviamente, señores, está certificado. No es que paro yo a alguien y digo, este es el Cruz Master, existen certificaciones para esto. ¿Y cuáles son las funciones principales? ¿Sí? Que mi equipo de desarrollo se adapte a Scrum, o sea, que lo aplique correctamente. Porque él es el responsable de conocer. Tal vez mis desarrolladores han escuchado sobre Scrum, pero no conocen del mismo, no saben cómo aplicarlo correctamente, no han profundizado en el mismo, no se han preparado para ello. Obviamente también debe ser una persona con experiencia que anteriormente ha utilizado esta metodología, pues ya ha visto ese factor de éxito o por qué ha sido determinante un factor de fracaso. Lidera a mi equipo.
ayuda a la autogestión, resuelve los conflictos o los problemas que se encuentren, porque él es el que me debe decir cómo aplicar correctamente. Si él me dice cómo aplico yo correctamente mi metodología Scrum, es el responsable. Si él es el encargado, él es un experto. Por lo tanto, como experto, debe conocerse la metodología del revés al derecho. ¿Sí? Debe tenerla clarísima. Él es el perito en Scrum. ¿Sí? Quiero mencionarles, es bastante bien pagado este rol porque es el que direcciona todo el equipo como tal. Hay mucha gente que es contratada netamente para ejecutar este rol, ¿sí? Cuando existen proyectos que son de alto impacto, porque es mi asesor en la metodología, ¿sí? Yo me voy a basar en él y en el conocimiento que él tiene para yo poder en este aplicar correctamente la metodología. Entonces estoy contratando un asesor acerca de esa metodología. Bastante bien pagado el rol, quiero decirles. ¿Cuál es el trabajo? Sí, es el que se me encarga de programar. Bueno, no solo programar, probar, testear, diseñar, ¿verdad? Pero es mi equipo de desarrollo. ¿Sí? Él es el que en cada incremento con mis interacciones termina y me da un producto, me da los entregables de ese software. Parte relevante porque mucho del trabajo lo hacemos con él, porque ellos son las que esas historias de usuarios las tienen que hacer realidad. Ya las hemos definido, y inclusive quienes ayudan a definirlo, porque seguro cuando yo les Planning Poker, a quien yo siento es a mi equipo de desarrollo que conoce por tiempo y esfuerzo cuánto me toma cada actividad, ¿sí? Entonces, de, hace el trabajo completo, hace la parte de desarrollo. Mi equipo de desarrollo, pues obviamente todo ese listado de mi product value, todas esas historias de usuario me las hace real. Características principales, ¿sí? El mismo equipo se supervisa su trabajo, por eso es autogestionado. ¿Por qué les voy a decir? Porque, señores, yo les decía que dentro de Scrum, que lo vimos anteriormente, hay una reunión que es la reunión diaria de Scrum. ¿Qué pasa? Sí, o yo ya concluí tal tarea, o yo estoy estancada esta tal tarea, o yo ya concluí y voy a hacer esta siguiente tarea. Si se comunica, se autogestiona, busca resolver, multifuncional. ¿Sí? Señores que estén capacitados para tomar el rol que les corresponda de algún otro puesto cuando ocurran momentos pues que sean de impacto. ¿A qué me refiero? Yo les decía a ustedes, normalmente en este tipo de metodologías nosotros observamos cómo va el avance. Y si Alicia Andrade está estancado por algo, pues entonces va a venir Andrés, por ejemplo, y viene y dice, bueno, yo le voy a ayudar. Sí, yo puedo hacer también esta funcionalidad y me siento con Alicia y resolvemos la problemática que estamos viendo. No distribuidos. Ya les hablé que unas características de esta metodología está basado en el trabajo en el mismo ambiente laboral, unidos. Yo inclusive cuando estuvimos hablando de XP le hablé de la técnica de la programación en pares, ¿verdad? Dos personas por equipo y así es como se aplica. Ahora, no necesariamente en Scrum lo aplicamos, pero sí lo que normalmente maneja esta metodología es en el mismo espacio físico me metes a todo tu equipo de desarrollo para que todos puedan saber qué está pasando, conozcan y trabajen y tengan una correcta comunicación. Otra parte importante del equipo, entre 3 a 9 personas, no más. No más porque si no va a ser difícil manejarlo. Parte de las metodologías ágiles que yo sí les menciono a ustedes es que tratan de no superar de forma completa este número, ¿sí? Y exageradamente en muchos casos te dicen hasta 12, pero no, y no pases este número porque pudiera ser una problemática tener equipos tan grandes o mucho personal que obviamente pues administrar y gestionar ese equipo de trabajo, que la comunicación sea fluida pudiera ser un inconveniente cuando los equipos son muy grandes. Acá trabajar con equipos mucho más manejables y reducidos donde te dicen el máximo, al menos en Scrum, es 9. Hay diferentes tipos de reuniones que se deben de aplicar dentro de este marco de trabajo denominado Scrum. ¿Cuáles son ellas? El Sprint Planning, el Daily Scrum, que ya lo vimos anteriormente, el Sprint Review y el Sprint Retrospective. ¿Sí? Cada una de estas reuniones me sirven para una funcionalidad. Y aquí también debo decir algo relevante. Normalmente o comúnmente, dentro de las metodologías ágiles, es relevante realizar reuniones.
Ahora Scrum es mucho más estricto y te nombra los tipos de reuniones que debes tener, el tiempo que ellos consideran que es oportuna la reunión, cada qué tiempo la debes hacer. Es mucho más específica la guía de Scrum. Te lo dice todo y te dice así debes irla ejecutando. Aquí está mi paso a paso y por favor respétalo porque así se debe de ejecutar. Entonces tenemos mi planificación del sprint, que es un sprint planning, ¿sí? Se planifica el trabajo que voy a realizar dentro del sprint. Y yo ya les mencioné a ustedes que un sprint máximo, ¿sí? Debe de realizarse en 4 semanas. Es decir, yo puedo tener sprint de 2 semanas, depende de lo que yo quiero obtener una vez finalizado ese sprint, ¿sí? Entonces, ¿qué significa, señores? Que cada vez que yo termine de entregar lo que hacía en el sprint, yo voy a tener que tener esta reunión denominada sprint planning, ¿sí? Para planificar el siguiente sprint. Yo voy reuniéndome, ¿sí? Una reunión que máximo es de 8 horas, es decir, un día laborable donde tiene que quedar definido de mi lista de historias de usuarios, cuáles son las historias de usuarios que yo voy a ejecutar para obtener un resultado en este nuevo sprint. Esto lo hago en mi sprint planning. ¿Qué significa? Que suponiendo que todos mis sprints van a durar un mes, yo voy a terminar en mi siguiente sprint. Y así sucesivamente, ¿sí? Me reúno y pregunto qué puede entregarse en este sprint, cuál va a ser mi resultado, cómo haremos ese trabajo porque divido el trabajo, pues porque tengo varias historias de usuarios y debo de asignarlas, ¿sí? Tener claro, esta reunión se da al finalizar cada sprint para poder, ¿sí? Organizar en qué voy a hacer en el nuevo sprint, ¿sí? Y no es más de 8 horas. Mi siguiente reunión, vida Scrum, ¿qué tal la vimos? ¿Sí? Mis reuniones diarias. Ya sabemos que exageradamente 15 minutos porque es una respuesta rápida de todos para saber cómo estamos y dónde queremos llegar. ¿Sí? Esta reunión es un plan para mis siguientes 24 horas porque yo voy a decir, yo Alicia Andrade estoy atrasada en esta tarea y hoy pienso terminarla. Ok, la tarea de Alicia Andrade va a ser terminar esa tarea que aún no la ha podido terminar por diferentes inconvenientes, pero ese es su propósito. Esta reunión es para que yo vaya, sí, diciendo cuál es mi propósito de mi día laboral y qué pienso hacer ese día, ¿sí? De esa forma voy a conocer los compromisos, porque yo acabo de decir, yo, Alicia Andrade, voy a terminar la tarea que tenía trazada porque ya descubrí cuál es la solución. Ese es mi compromiso del día de hoy. Mañana, que es la siguiente reunión, que son 15 minutos, yo voy a decir, yo, Alicia Andrade, terminé esta tarea, voy a iniciar acá. O no pude terminarla, pero mi compromiso era terminarla. Sí, porque el objetivo de esto es que en ese mes, que yo hace un rato dije que el ejemplo era un mes por sprint, sí, cada sprint un mes, en ese mes yo realmente terminado el sprint tenga mi entregable, lo que yo haya prometido hacer, sí, que en ese mes yo tenga lo que prometí que iba a entregar. ¿Mm? ¿Qué me está estas reuniones sirven para saber qué le está impidiendo a Alicia Andrade terminar esa tarea? ¿Por qué sigue en la tarea A? Si ella debería estar en la C. Y normalmente, ¿sabe? No se llega a ese punto porque como son reuniones diarias, es fácil detectar cuál es la problemática. Estas reuniones diarias sirven para eso, para que Alicia Andrade no diga, yo debería ir por la C y ahorita recién voy por la A. No, es para eso mismo, porque diariamente van a saber si ella ha avanzado o no, porque vamos a tener compromisos diarios. Todo el equipo va a conocer ese compromiso. Y si no, entre todo el equipo nos toca analizar cuál es la estrategia más específica para resolver la problemática que algún inspeccionar el incremento y adaptar la lista. Yo les decía a ustedes que una de las características de las metodologías, sí, o marcos de trabajo ágil que es que yo debo de estar consciente que los cambios están presentes, ¿sí? Los cambios están presentes. Ah, algo importante que me había olvidado es que en el plan y sprint, ¿sí? Con quien me debo reunir es con el equipo de trabajo. En el Scrum Dialect también el propósito es reunirme con el equipo de desarrollo, con el equipo de trabajo. En la revisión del sprint me reúno con mi equipo de trabajo y también mis interesados porque voy a inspeccionar el incremento.
y voy a ver si alguna historia de usuario sí debe ser modificada en el orden que va a ser ejecutada, y porque puedo reordenar. Yo les decía a ustedes, pues debo de siempre tener claro que los cambios existen y se pueden dar. Y que muchas veces estos cambios no es que son negativos, es que debo de efectuarlos porque son positivos y me van a dar buenos resultados. Sí, voy a obtener buenos resultados. ¿Qué es importante en este sprint review? Máximo 4 horas. Sí, que ese análisis de qué historia de usuario voy a cambiar no me tome más de 4 horas en discusión, que ese debería ser el orden de ejecución. Con esta revisión de sprint yo las voy a hacer, sí, cada vez que vaya a inspeccionar un incremento y que yo sepa que se requiere una adaptación a mi listado, así que necesito reorganizar las historias de usuarios tal como las he puesto, ¿sí? Entonces mi review de sprint, 4 horas significativamente son las que deben estar. Y tengo mi retrospectiva del sprint, ¿sí? Inspeccionarse a sí mismo y crear un plan de mejoras. Inspeccionar cómo fue mi último sprint. ¿Qué pasó en mi último sprint? En mi último sprint pasó que Alicia Andrade estaba en la tarea número A y de la no pasaba en la C. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se estancó tanto en la C? ¿Por qué no pudimos superar esa tarea A? ¿Y cuál fue la solución a que se supere esa tarea A? Entonces, parte de software, fue el personal como tal. Inspecciono, me hago una retroalimentación, ¿sí? De aquellas cosas positivas y negativas que tenía yo, ¿sí? En mi anterior sprint. ¿Qué cosas solucioné? ¿Cómo las solucioné? ¿Por qué ocurrieron esas eventuales? ¿Cómo superé esas eventualidades? Que de esta forma yo voy a saber qué error no debería de cometer, en qué debería de concentrarme, qué debería de hacer. Ahora, es muy importante, yo voy a hacer una retroalimentación y revisión de mi sprint anterior, pero no me puede tomar más de 3 horas. Y mis 3 horas tienen que servir para hacer una inspección, y el resultado de esto debe ser qué soluciones podemos tener antes de que se nos enfrenten las eventualidades que vivimos en el sprint anterior. ¿Sí? Porque yo me puedo adelantar. Miren, señores, hay algo importante que se debe saber, ¿sí? Dentro de todo proyecto. El control es relevante. Y el objetivo de controlar un proyecto es que yo me adelante a las posibles problemáticas que existen. No que yo diga, va a venir y la espere y vea luego en el paso del tiempo cómo lo soluciono cuando ya me pasó el problema. No, no. Primero, porque una de las cosas que yo les digo a ustedes es, todo proyecto tiene riesgo y todo proyecto tiene incertidumbre. Por lo tanto, yo debo de trabajar en un control exhaustivo que me permita a mí adelantarme a las eventualidades, porque ya les digo, el objetivo de un control no es, señores, no es que a mí me pase algo y luego yo buscar la solución. No, el objetivo de un control es que yo me adelante en lo posible de la medida, detecte cuál es el problema y ya busque soluciones para que no me ocurra. No esperar que me ocurran para buscar soluciones. Claro, que habrá casos que nos pase eso. En el camino vamos a tener que buscar la solución. Pero mucho mejor es que yo me adelante a una posible problemática, brinde la solución y no tenga que vivirla. ¿Sí? Así que esta reunión me sirve mucho para eso, porque yo me hago una retroalimentación y voy viendo. Entonces la siguiente vez voy a evitar errores. Si es que los pude evitar en el anterior, que me causaron atrasos, que me causaron inconvenientes, que dimos a lo mejor y la calidad se vio afectada, pero si yo lo hago mejor, voy a tener resultados, ¿verdad? Entonces ahí creo un plan para implementar las mejoras, ¿sí? A la forma en que el equipo Scrum desempeñe su trabajo para no volver a tener los mismos inconvenientes. ¿Sí? Y aquí tenemos las referencias bibliográficas de lo que es Scrum. ¿Alguna duda, consulta, inquietud antes de hacer la retroalimentación? Recording stopped.
Tenemos consultas, dudas, inquietudes, preguntas, si están presentes o ya se me fueron. Ok, sí están, me dicen por ahí. Perfecto, todo muy claro, muy bien. Espero que todo esté muy claro porque a mí me encanta tomar lecciones sobre todo sobre las metodologías ágiles, sobre los marcos de trabajos, porque es algo que ustedes deberían aprender a aplicar, ¿sí? Que se nos va a hacer muy difícil la práctica, ¿verdad? Pero que al menos la conozcan, porque esto es importante. Yo les voy a decir algo. Sí, literalmente el próximo jueves. Ingeniero, entonces, a ver, pero por supuesto, ¿saben qué? Bueno, uno de sus compañeros me dicen que el próximo jueves yo sabré si realmente les quedó todo claro. Literalmente es así. Y uno de sus compañeros me dicen, si en mi currículo vitae me sirve mucho conocer estas metodologías. Por supuesto, señores. Hay muchas empresas que en sus enunciados sale, yo les digo, al menos a un Scrum Master, al menos 2.400, $2.500 le pueden pagar. Ustedes eh, traten ir a cualquier empresa que tenga un departamento de sistema y consúlteles si ellos aplican un modelo o una metodología para el desarrollo de software. ¿Cómo hacen cada vez que tienen un nuevo proyecto de software? Y yo les puedo apostar que de cuatro, y tal vez voy a exagerar un poco, pero estoy casi segura que sí, que si ustedes van a cuatro empresas, las cuatro les van a decir que ninguna. O si no, al menos una va a decir que sí y las otras tres dirán que no. O al menos las demás dirán que sí, pero no es cierto. No lo tienen por escrito, no lo dirigen, no tienen un experto, no nada. Y más bien, les voy a decir que si ustedes van en consulta, van a escuchar cosas como, mm, no, netamente desarrollo que que yo conozca bien constituida, no, pero sí hay empresas que tienen áreas que se dedican al desarrollo, como por ejemplo la universidad. La universidad tiene su departamento de TICS que tiene desarrolladores. Yo les voy a decir, que ustedes les van a escuchar a los desarrolladores decir algo como, la verdad es que nosotros vamos haciendo en función de cómo vaya saliendo. Y muchas veces enviamos a producción cosas sin pruebas. Ustedes dirán, pero ingeniera, ¿están mal hechos? No, no, que de alguna forma no se establecía una metodología. Los cambios vienen porque sí, ¿verdad? Pregúntenle a ustedes, cada vez que hay un cambio, ¿qué deben de hacer? Y ellos le van a decir, nada, viene el jefe, se sienta, me dice que tiene que cambiar y yo lo cambio. Pero apuesto, no puedo decir que todas, pero en su mayoría seguramente es así. Pregúntenle sobre metodologías y le van a decir, eso lo escuchamos en alguna clase. Algún docente, si estudiaron aquí, tal vez le nombre a alguno de sus docentes que ustedes conozcan, a mí mismo, o algún otro docente, y le diga, sí, tal docente. Y el objetivo es conocerla para yo evaluar correctamente, ¿sí? Mi desarrollo. Si usted me dice que es importante, hay muchos, y vean en las páginas, hay muchos de llamados de contratación de Scrum Master. ¿Por qué Scrum? Porque en Scrum, en la mayoría, ¿sí? de empresas que se dedican a levantar estadísticas, siempre ha quedado como la metodología de mayor éxito. No es la única, pero como estadísticamente se ha considerado la metodología de mayor éxito, pues la que más se utiliza, ¿verdad? Entonces, eso. Si alguno de ustedes quiere dedicarse al desarrollo, yo les digo que tal vez tener un conocimiento al menos base de esto sí sería importante. Si algunos de ustedes, sé que algunos no están orientados a eso y no desean tampoco dedicarse al desarrollo, que son otras áreas, pero yo les puedo decir que esto es relevante. Y conocer más de una o conocer aquella que está más ranqueada que en este momento les acabo de decir que en este caso es la de Scrum.
Sí, es como la más rankeada actualmente, la de mayor uso, más que rankeada es la mayor. Ahora vuelvo a repetirle, señores, no es porque yo lo utilice, mi proyecto va a ser el éxito y lo voy a terminar a tiempo y la ejecución se va a ver espectacular y nada, eso no va a pasar. Eso dependerá mucho de mi organización, de la ejecución correcta, de la metodología, de todo eso de ahí. Sí. Entonces, ok, dudas, consultas, inquietudes. No. Me dicen que no hay más dudas, no hay más consultas, no hay más inquietudes, no hay preguntas. No. Ok. Primero les voy a explicar algo antes de iniciar mi segunda.
pesado, pero sí les va a salir, sí les va a salir. Por eso les di los tres nombres. Sí, ¿me escuchan ahí? Señores, confírmenme si se me escucha, me escuchan, me escuchan, me escuchan, me escuchan. ¿Por qué no me dicen rápido? Se da coraje. Justo va a hacer que les ponga una lección difícil. Perfecto. No sé, no es que me hacen enojar, por eso que me enojo. Por eso es que envejezco más rápido, gracias a ustedes, que me hacen enojar. Siempre. Ok. Entonces, siguiente semana, busquen Visagi, Visagi Studios y descargan también Visagi Modeler. Bien, van a tener que instalarlo. Un poquito pesado, así que háganlo de cuando no estén conectados a la clase, porque sí es un poquito pesado la descarga del mismo. Ok, no es tan divertida la vida, quiero decirlo. Ok, vamos a entrar a nuestra segunda unidad. ¿Cuál es nuestra segunda unidad? Vamos a trabajar en nuestra segunda unidad con lo que es ingeniería de requerimiento. Parte relevante. Yo les he dicho a ustedes que no importa cuál sea el modelo, cuál sea la metodología que yo estoy utilizando, yo siempre parto de un análisis que no sé cómo se llama en ese momento, si análisis, si no importa que el teórico qué nombre le ponga, pero te lleva a hacer un análisis al final del día. Te llega a evaluar la situación para que tú sepas qué necesita la empresa. ¿Y por qué me gusta hablar mucho de esta parte? Porque yo he visto muchos estudiantes que justo cuando están en el octavo semestre, que tienen que entregar su trabajo entre séptimo y octavo semestre, que tienen que entregar su trabajo, que llegan a hacer la tesis, nunca saben cuál es el problema de la empresa. Y vienen aquí a hablar de un tema y uno les pregunta, ¿y esto? ¿Y aquello? ¿Y lo otro? ¿Pero qué le pasa a la empresa? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se debe hacer? Siempre están perdidos. Siempre. En su mayoría. Nunca saben cuál es el proceso. Y el objetivo de esto sí es la exhaustiva investigación, que yo defina correctamente mis funcionalidades, partir de un análisis de información histórica, de procesos que tenga la empresa, a través de técnicas como la observación o la entrevista, yo me alimente de información y lo tenga clarísimo. Imagínense ustedes que yo comience a desarrollar un software donde mis historias de usuarios o mis requerimientos, mis requisitos funcionales no son los correctos. Y que eso yo me dé cuenta después de 3 meses que ya estaba desarrollando. ¿Y saben el impacto económico y laboral que significa eso, señores? Ah, aparte de significar su despido, claro, la verdad. Entonces, esta parte de mi ingeniería de requerimientos y mi análisis de mi ingeniería de requerimientos es sumamente relevante. ¿Bien? Entonces vamos a ver. Ingeniería de requisitos. Primero, nosotros ya sabemos que existió la crisis del software y que gracias a la crisis del software lo que más había era proyectos que habían fracasado. ¿Verdad? Recording in Estamos en un progress. contexto que nosotros ya lo sabíamos. Crisis del software. Por múltiples razones que nosotros las conocemos porque la vimos anteriormente, el índice de fracaso de software era muy alto. ¿Y cuál era el problema en muchos de ellos? El problema era entender cuál era el problema que yo quería resolver. Y repito, señores, si yo no entiendo qué es lo que quiere la empresa resolver, si yo no entiendo el proceso, si yo no sé lo que me estoy hablando, no voy a poder brindar una solución pertinente. Señores, a ustedes la gente les busca para desarrollar porque ellos no lo saben hacer. Si ellos lo supieran, no los buscaran a ustedes. Quiero que lo tengan claro. Sí, el cliente no sabe desarrollar, no sabe de sus requisitos funcionales y no funcionales. Él sabe que tiene una necesidad y viene y te lo explica. Y lo mejor que él pueda. El experto y el técnico es usted. Así que usted tiene que hacer una investigación exhaustiva y correcta de la problemática y entender cuál es el problema, porque ese problema le están llamando y se llama problema porque requiere una solución. Si no, no se lo llamaría problema. ¿Sí?
Entonces, hay que tenerlo sumamente claro y es muy importante entender el problema. ¿Cómo yo voy a hacer para entender ese problema? Yo les mencionaba a ustedes. Entonces, lluvias de ideas, observación, encuesta, entrevista, cuestionarios, etcétera. ¿Sí? Entonces sabemos que nuestro contexto es partir del problema, es no entender el problema y por lo tanto yo no puedo definir requisitos que sean importantes o que sean los correctos porque no voy a saber cómo resolver esa problemática, ¿sí? Y cómo conocer esas funcionalidades. La tarea más difícil de construir un sistema o un software es precisamente, señores, de decidir qué construir y que eso que yo voy a construir sea realmente de valor para la empresa, es decir, le sirva, ¿sí? Que ese todo que yo voy a hacer, señores, sea funcional. Sí, se complementa. A la pregunta que me están haciendo si esta asignatura se complementa con la de formulación del proyecto, sí. Es un poco más de la gestión y administración de proyectos. Esta aquí está netamente enfocada a la ingeniería de software, es decir, hablando de software. Por eso todos mis ejemplos tienen que ver con software. ¿Sí? Entonces, como yo les mencionaba a ustedes, la parte de construir el software y lo difícil es qué debo de hacer para resolver esa problemática y cuál es mi mejor solución también. O sea, yo les repito, recuerde que usted es el técnico, recuerde que usted sabe sobre eso, la otra persona lo viene a contratar porque no sabe, ¿sí? Hay que tenerlo sumamente claro esa parte. ¿Qué es la ingeniería de requisitos o requerimientos? Es la rama de la ingeniería de sistemas que trata la identificación del propósito de un sistema de software y el contexto en el cual va a ser usado. Por eso yo les decía, yo tengo que ir, ver, conocer esa información histórica de la empresa, conocer el proceso de la empresa que yo quiero resolver, ¿sí? Porque yo tengo que ir a ver qué ocurre. Por eso les decía la observación, la encuesta, la entrevista, saber. ¿Sí? Y incluso yo tengo que saber, señores, cómo aplico esos instrumentos que yo les estoy diciendo, porque de quién necesito conocer la información del asistente, del director, del decano, del estudiante, a quién me acerco a preguntar, ¿sí? Para que yo tenga una correcta especificación de mis requerimientos, es decir, las funcionalidades que yo estoy indicando que mi software deba de tener sea la correcta, ¿sí? No tiene sentido ser preciso si no se sabe de qué se está hablando. ¿Sí? Yo tengo que conocer el problema, señores. Yo debo de saber, y les repito, normalmente es esa problemática cuando se están haciendo una tesis. No conocen de la empresa, no conocen del proceso que quieren resolver en la empresa, no saben qué está pasando dentro de la empresa para brindar una solución correcta. La solución va a tomar tiempo analizarla, por supuesto, ¿sí? Porque primero, señores, puede tener más de una solución. Y yo debo de saber elegir la solución o la alternativa que técnica y económicamente sea la mejor. Cuanto más tarde yo detecte un error de una funcionalidad del sistema o algo que no dice correcto, señores, más cuesta, porque más tiempo voy a tener que retroceder. Es lo que yo les ponía hace un rato el ejemplo y les decía, imagínense que yo comencé a desarrollar y 3 meses después me di cuenta que estaban mal los requisitos funcionales. Que eso no era, que mi historia de usuario no eran correctas. 3 meses después, sumen eso por horas, señores, 8 horas laborables, ¿sí? En los 3 meses, es decir, por 60 días mis 8 horas. Y les estoy haciendo el cálculo de una persona, ¿sí? Solo hablando en una persona estamos hablando, ¿sí? De 480 horas. Ah, pero súmele que si son 5 o 6 personas mi equipo de desarrollo. Ahora el problema es cuando no detecto también que mis requisitos estuvieron mal. ¿Qué impacto tiene este no reconocimiento, no la correcta formulación de estas historias de usuarios o requisitos?
que no sea un software de valor, que no haya la calidad del software porque el cliente no me lo va a terminar aceptando, que no existe el acuerdo entre clientes y desarrolladores, porque mi cliente me va a decir, pero esto no me sirve para solucionar la problemática de la cual yo te estoy hablando. Sí. Y en muchos casos, a veces es complicado solo a través del testeo del software que yo satisfaga los requisitos. Por eso yo les decía, a veces las metodologías ágiles son realmente, o todo aquello que utilice interactivo incremental, porque en cada interacción yo tengo un resultado. Sí, en cada interacción yo tengo una respuesta y puedo medirlo. Y si esa parte de mi sistema tiene un problema, yo digo, primero la corrijo y luego voy al siguiente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que yo haya gastado tiempo y dinero construyendo el sistema erróneo que no va a satisfacer al usuario. Señores, pues, de software de valor quiero decirles que existen. Eso es decir, que si yo no cumplo con fechas, no cumplo con tiempo, pierdo dinero también como empresa que está desarrollando. Porque no es que no quedan a un lado, o sea, entonces tenemos que saber qué es mi requisito. La función que debe de hacer mi sistema. Ese es mi requisito. ¿Sí? Es la función que debe de hacer mi sistema. Un requisito que podría describir una facilidad a nivel de usuario, porque de eso se trata. Sí, nosotros hablamos de atributos del software y les dije la facilidad de en un requisito, una propiedad muy general del sistema. Sí, por ejemplo, miren que está, que mi información, que es sensible, que nadie más debe conocerla, no se puede acceder solo a aquellos roles que tienen acceso a esa información. Y estamos hablando ahí de seguridad, atributos que también les mencioné a ustedes. Es más, una restricción específica del sistema, sí. Es una restricción, se restringe accesos, se restringe el tiempo, sí. ¿Qué más? Describe cómo calcular algo, cuál es el algoritmo, cuál es la operación que yo voy a ejecutar. Y hay otra cosa que debemos de saber dentro de la ingeniería de requerimientos, mi universo de discurso. ¿Cuál es mi universo de discurso? Mi contexto general en el cual el software se ha desarrollado, operado y mantenido. Mi ambiente, mi negocio, o sea, ese espacio donde yo sé que hay tantas personas, hay tantos equipos, estas son las características de los equipos, este es el software, este es el hardware que tienen, todo eso de ahí. Todo eso es mi universo de discurso, ¿sí? Ese ambiente real donde yo estoy desarrollando mi sistema, ¿sí? Por eso dice, incluye todas las fuentes de información, personas, sectores relacionados en la aplicación, porque, quiero decir algo, puede ser que el sistema que yo vaya a desarrollar también esté asociado a otros sistemas que o él recibe alimentación de información o él alimenta con su información a otros sistemas. ¿Sí? ¿Cómo también se llama ese universo de discurso? Dominio de aplicación, macrosistema o de negocio. ¿Cuál es el rol de los requisitos? Los acuerdos, porque son las funcionalidades. ¿A qué acuerdos llegamos? Aquí es una calculadora con 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, y que permite solamente utilizar o el ingreso de números naturales enteros. Perfecto. Es la base para el diseño de mi software. Como cuando hablábamos de la historia de usuario. ¿Sí? ¿Quién, cómo, para? Conozco el rol, ¿para qué quiere esa funcionalidad? ¿Qué va a obtener de esa funcionalidad? Entonces así yo voy a saber, yo debo de saber que mi sistema debe de sumar y debe de sumar cifras de hasta 5 dígitos. Poniendo un ejemplo de forma general, base para el diseño del sistema, ¿sí? Es mi base, es lo que a mí me va a decir que tengo que hacer, que yo les decía a ustedes. Minimizar defectos mientras mi análisis sea mejor, si mientras mejor esté descrito mi requisito, va a hacer que yo menos errores tenga ahora. Repito y hago el paréntesis que he hecho hasta ahora, ¿verdad?
En mis marcos de trabajo, mis metodologías ágiles, siempre debo de saber y parte de sus principios y valores es existen cambios. Pero cuando yo hago un correcto análisis, cuando describo bien mis historias, cuando describo bien mis requisitos, ¿qué pasa? Minimizo esos cambios y minimizo los defectos que pueden existir, las problemáticas que pueden decir. Ah, saber cuáles son mis requisitos me permite saber si mi proyecto es técnicamente factible. O sea, si se debería dar o lo debo descartar de alguna vez. Me sirve para verificación y validación. ¿Por qué? Porque yo les dije que un requisito era que mi sistema me permita sumar números enteros de hasta 5 cifras. Y obviamente eso me va a permitir evaluarlo una vez que yo cumpla la funcionalidad. Es decir, poner, eh, no sé, un número que tenga 5 dígitos, que sea entero y ver que si se efectúa la suma como tal. La estoy evaluando. Que es una parte importante cuando yo estoy hablando de requisitos, mis stakeholders. ¿Quién es mi stakeholder? Toda persona. Y existen stakeholders activos. ¿Cuáles son los stakeholders activos? Por ejemplo, el usuario, el equipo de desarrollo, el director del proyecto, puede ser un patrocinador. ¿Cuáles pudieran ser mis stakeholders pasivos? Los que de forma indirecta se pueden ver afectados por el proyecto. Indirectamente, ¿qué puedo decir yo? La sociedad. ¿Qué puedo decir yo? El gobierno. ¿Qué puedo decir yo? Las familias de los trabajadores o de los desarrolladores. Todos ellos pueden ser holder. Ahora, obviamente yo me debo enfocar netamente y con mayor esfuerzo en aquellos que se denominan stakeholders activos. ¿Sí? Por ejemplo, posibles stakeholders de un sistema automatizado de señalización ferroviaria, los operadores de la, obviamente, los operadores, porque son los encargados de ejecutar el sistema, la tripulación del tren, los gerentes, los pasajeros, el ingeniero de instalación y mantenimiento, autoridades que certifican la seguridad, porque son parte activa. Todos ellos cumplen un rol relevante para que mi sistema quede correctamente bien. Si no lo hago, no lo hago bien. Entonces necesito la participación de ellos. Y aquí viene algo importante, señores. No solamente es identificarlos y saber, es incluirlo en qué momento debo incluirlos. ¿Qué información yo puedo obtener del operador que a mí me sirve, de la tripulación, del gerente, del pasajero, de quien esté como stakeholder? ¿Sí? ¿Qué información inclusive le debo brindar a ellos? ¿A quién necesito tenerlos informados? ¿A quién necesito mantener comunicación constante? Sí. Eso también me permite determinar, inclusive existe una matriz para saber si cuál es el poder y cuál es el interés que tienen los stakeholders dependiendo del rol que cumplan dentro del sistema. Entonces, es una función relevante el de stakeholders. Yo debo identificar quiénes son mis stakeholders y cuánto poder y cuánto interés tienen dentro del desarrollo de ese sistema que estoy haciendo. Señores, imagínense que todo su equipo de desarrollo renuncia. Son sus stakeholders. O sea, claro, estoy poniendo el caso más extremo o el más, tal vez no tan lógico, porque sería como que medio raro que todo un equipo de desarrollo renuncie al mismo tiempo. Pero ustedes se imaginan un escenario como ese. Por eso siempre en las metodologías ágiles dice, primero tu equipo, primero tu cliente, luego ven los demás, porque hay que priorizar, hay que evitar impactos. O sea, y eso es relevante. Ok, ok, señores, hasta ahí nos vamos a quedar hoy día. Repito, ¿sí? Voy a hacer la retroalimentación del mismo. Entonces ya Recording sabemos que existe la stopped. ingeniería de requerimientos, que es un requisito relevante de una funcionalidad del sistema y me sirve para delimitar y saber qué es lo que yo debo hacer, inclusive para evaluar que dentro del mismo necesito trabajar con todos mis stakeholders, que son personas relevantes que van a aportar y que se sienten afectados directamente con el sistema, que existen aquellos indirectamente, pero tal vez trabajar con todos pues se me haría una problemática, ¿verdad? Me enfoco en los que activamente se sienten afectados por lo que es el en este caso por los que son directamente afectados por el proyecto, ¿verdad? Eso es relevante. Entonces necesito identificar y saber cuál es el poder y el interés que tienen mis stakeholders.
Tomando en consideración también lo que yo había dicho anteriormente, les repito, vayan y analicen un proceso que ustedes consideran en una empresa, cualquier proceso. Les puse el ejemplo del proceso de la universidad donde les hablaba de la creación del distributivo. Ustedes vayan. ¿Grupos de cuánto? De 3 personas, señores. Por favor, no pueden ser más de 3. Lo estoy diciendo, ¿sí? No pueden ser más de 3. Ustedes van y analizan un proceso en una empresa, vienen instalando Visalle y luego vamos a hacer una ejemplificación del mismo y a continuar con esta parte de la ingeniería de requerimiento. Yo voy a comenzar a subir también las diapositivas para que ustedes las puedan ir viendo. Ok, señores, muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde y pues para quien no ha almorzado, buen provecho, almuercen, pues yo también de aquí tengo que almorzar rapidito porque tengo clases otra vez.